Muchas gracias a todas las personas que nos siguen nuevamente en Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, que en este momento nos pueden seguir a través de Facebook, buscando Medicamentos Dr. Rojas en directo, pueden estar viendo nuestro programa de televisión. Hoy yo no sé si vestirme de médico o ponerme un overol y traer pica y pala para hablar sobre un tema que definitivamente toca el vivir de todos nosotros. En días pasados grabé un programa de televisión y de pronto Lina y Andrés van buscando imágenes de esto, donde yo les decía y les mostraba a ustedes cómo a través de un proceso de vida, siempre que en mi casa preparo cualquier tipo de jugos, vuelvo y siembro las cáscaras y las semillas. Y les mostraba cómo todas esas semillas que yo iba sembrando y en los jardines, en los materos, en todas partes, retoñaban. Y he podido resembrar 170 árboles en el último año de zapote, de naranja, de mandarina, de muchos alimentos. Y definitivamente yo hago esta reflexión porque estamos llorando, estamos sufriendo. Todo el mundo dice que horrible el tema del calentamiento global, que horrible lo que pasó en Mocoa, lo que está pasando en el Chocó, lo que acaba de pasar en Manizales, lo que pasa en Antioquia y lo que pasa en muchos rincones de Colombia, que ya tal vez se va a volver tan rutinario que ni en las noticias se están contando esas situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? ¿Hasta dónde somos responsables de eso? Vemos noticias y eso se reúnen en Francia, en todas partes, que el calentamiento global, que se nos está derritiendo nuestro país, el mundo entero, que los gobernantes están mejorando el hábitat de los carros. A mí me da una angustia cuando voy de Manizales hacia Medellín, y entonces veo que Pacífico 3 tumbó todos los árboles, porque es que vamos a ampliar la carretera. ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese proyecto? Había que tumbar los árboles rápidos. Y resulta que los estudios, todos estudiamos la primaria. Y a todos nos enseñaron con cartulina y plastilina que era la fotosíntesis. A todos nos enseñaron que sin los árboles no hay vida, que limpian las industrias, que limpian los carros, que transforman el gas carbónico, el dióxido de carbono en oxígeno, y que sin oxígeno no podemos vivir, ni los animales, ni las mismas plantas, ni nosotros, nada. Que el proceso de las lluvias cambia. En primaria nos lo enseñaron. La misma crítica que yo digo en las facultades de medicina cuando voy a dar conferencias, grandes congresos de medicina, y salen y todos Coca-Cola, hamburguesas, perros, galletas, de todo, porque no nos enseñaron nutrición. Y entonces, ¿será que esto se justifica hacer un programa de medicina en Conexión Vital, que es un programa de salud de medicina, para hablar hoy sobre el invierno, sobre los árboles, sobre el agua y las catástrofes que están pasando? ¿Por qué tanta lluvia? ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a hacer un conversatorio y quiero estar con una persona joven, como muchos nos ven en televisión. Quiero estar con personas universitarias y agradecerles a todos ustedes la sintonía, porque hoy este programa va a ser una gran píldora de optimismo, una gran reflexión de vida. Iba yo en el carro a Pereira a atender consulta y escuché una entrevista que le hacían a un profesor universitario, polémico, discutido, criticado, inquieto, pero yo oía esa reflexión cuando el hombre empezó a hablar de cómo era eso de los árboles, del hábitat, del equilibrio de la naturaleza. Y yo le dije, voy a invitar a este profesor. Y entonces quise que estuviera también mi hijo Santiago, las nuevas generaciones.
y quise invitar también a mi hermano Guillermo, con quien escribí el libro de El Buen Vivir, Construye Vida en tu Hábitat, que ha sido el autor de otros muchos más libros. Y entonces con nosotros está el profesor universitario de la Universidad Nacional, Gonzalo Duque Escobar. Yo quiero darles la bienvenida, hijo, hermano, y Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Me siento muy honrado de estar invitado a este programa de Conexión Vital. Creo que el país necesita este espacio de reflexión, que es educativo, pero también que es lleno de esperanza. Bueno, entonces dirá usted... Entremos en materia. ¿De qué vamos hablando? A ti, padre, gracias. Y aterrizando un poco la idea que tú hacías, la reflexión de por qué hablar de esto en un programa de salud. Casualmente, ahorita que estoy estudiando pediatría y todas las enfermedades, los factores de riesgo de gran cantidad de enfermedades son los factores medioambientales. Entonces, la respuesta es sí, sí vale la pena hablar de este tipo de temas en un programa de salud, porque el ambiente ya nos está enfermando y es culpa nuestra que nos esté enfermando el ambiente. El humo del cigarrillo, el humo de los carros, todos estos son factores de riesgo para muchísimas enfermedades y somos nosotros los responsables de esto, pero también podemos ser los responsables de mejorarlo. Guillermo. Médico, complacido de tener al lado al doctor Gonzalo y a ustedes, y planteaba en mi libro Índice de Felicidad qué relación tiene deforestar 227.000 árboles por año en Colombia con respecto a un mejor vivir de los seres humanos. Entonces allí he querido que profundicemos en las tierras que están interviniendo hoy en el sector mineroenergético y cómo esto también nos afecta. Bueno, yo creo que es un buen punto de partida. Ciertamente con esa tala de 300.000 o 200 y pico mil hectáreas anuales, eso es una locura. Les podría decir esto. En la cuenca del Magdalena hemos perdido el 90% de los bosques. No queda sino el 10% de los bosques. En la cuenca, eso es en la región andina básicamente, si sacamos la región de costas, Orinoquía y Amazonía, pues queda la cuenca del Magdalena, que es la cuenca del Cauca y del Magdalena, de la gran cuenca. Es un espacio tal vez de 270 y pico mil kilómetros cuadrados, es por lo menos el 24% del país. Pero el Magdalena era un río de humedales, los hemos secado todos. Y no tenemos, ahí donde está el 75% de la población y se genera el 70% del Producto Interno Bruto, no tenemos sino el 13% de las aguas superficiales y el 12,5% de las aguas subterráneas del país. Entonces, qué dicha que lo que acaban de hacer con el atrato, de considerarlo un objeto, no, sino un sujeto de desarrollo, lo hagamos con el Magdalena, para que no lo sigamos confundiendo con un espacio de transformación, sino como otro sujeto de derecho, y eso es hablar de vida. Y eso está en la esencia de su programa y de su filosofía, porque he conocido su filosofía con hechos, doctor Rojas. Por usted hablan mejor los hechos suyos que lo que le he oído. ¡Qué maravilla! Porque usted ha sido prudente en eso y sinceramente ha sido bastante modesto, pero los actos suyos siempre han sido una filosofía de vida. Yo creo que tenemos que pensar qué significa que el día de mañana entendamos que nuestros ríos sean unos sujetos con los cuales dialoguemos a través de la cultura. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales. Yo quiero que ustedes hoy tengan su corazón muy abierto, su alma con muchas expectativas, porque no podemos seguir llorando ante lo que está pasando sin hacer nada. Ya regresamos. Yo les voy a contar una anécdota. Yo invito mucho a las personas a que vean una película que se llama Avatar. Muy linda, un mensaje impresionante. Y entonces yo
llevo 20 años viviendo con mi hijo en un sector de Manizales que es la Florida. Y a mí me rodeaban una gran cantidad de árboles. Y entonces un día empezaron a tumbar todos los árboles, porque había que hacer un barrio ahí. Y alrededor otra constructora tumbó. Y hicieron unos barrios bellísimos. Y el tiempo siguió, el proceso sigue en crecimiento y no hay un recambio de árboles. Cambiaron los árboles por San Joaquines, por Eugenias. Pero al linde de donde yo vivo hay una finca muy linda, donde había muchos árboles. Y llegó una familia aparentemente muy rica y tumbó los árboles porque había que alquilar los potreros a unos caballos que pagaban 150.000 pesos el mes. Qué malentender de la riqueza. ¿Qué irán a decir los nietos de esa familia? Porque por ahí pasaba una quebrada bella, agua linda, transparente, que la podía uno tomar. Y en este verano pasado se desapareció la quebrada, que nunca en la vida había dejado de tener agua. Porque tumbaron los árboles, porque había que tener unos caballitos que pagaban 4.000 o 5.000 pesos al día. Y entonces nada pasó. Y demandamos todos los vecinos y mandamos cartas a las entidades que controlan el tema de los árboles. Y nada pasó. Un ejemplo, como lo estarán viviendo los de Mocoa, los de el Pacífico, en el Chocó, como los viven tantas partes. Hablamos un poco de, doctor Gonzalo, de por qué es tan importante esa. Usted hablaba de poquito de la relación que debería de haber entre árboles y habitantes y por qué debe haber esa relación. Bueno, para poner un ejemplo, en esta ciudad, que es una ciudad intermedia, tenemos un árbol por cada 27 habitantes y los estándares internacionales recomiendan un árbol por cada 3 habitantes. Además, tenemos nosotros 2,7 metros cuadrados de espacio público verde por habitante y los estándares internacionales recomiendan mínimo 9 metros y no 2,7. Pero si cojo la ecorregión cafetera, que es el norte del Valle, el norte del Tolima, tanto territorio como los 3 departamentos del eje cafetero y además los 3 departamentos, esa es la ecorregión, nos duplicamos el eje cafetero con lo que cogemos del Valle y del Tolima. Esto es un jardín verde deforestado. Los suelos aptos para potrero son el 4%, pero tenemos el 48% en potreros. 12 veces más de lo que deberíamos tener. Los suelos aptos para bosque son el 54% y en bosque solamente tenemos un 19%, es decir, hemos talado 2,7 veces lo que deberíamos tener en áreas de protección ambiental, en áreas de interés ambiental. Esto es un jardín verde deforestado. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos acabando? También, por ejemplo, con los humedales. Colombia es un país de humedales, ya desecamos el Magdalena, la sabana, el altiplano. Y vamos a perder los páramos también porque los procesos de potrerización que acabo de señalar están dando cuenta de páramos, de bosques altoandinos, y esas son las cuencas abastecedoras de agua. Doctor Rojas, ¿cree usted que sin agua? Es decir, por ejemplo, el caso del oro. ¿Cómo le parece que en la región andina tenemos 1.200 minas de aluvión que están produciendo mercurio? Y ese mercurio, usted y su hijo, que son médicos, va a la región de la depresión momposina. ¿Qué podemos pensar de esas 20 poblaciones que hay ahí donde los niños están tomando ese mercurio? Dígame, ¿qué país podríamos esperar? No, la salud. Hay regiones, Aranzazu tuvo una vez una época de personas con problemas de trastornos mentales, ¿no? Es una historia muy contada en el tema de la psiquiatría de Colombia, y aún, que son pacientes que empezaron a hacer maníaco-depresión, esquizofrenias y de tal, y dicen, pero ¿por qué tanta gente con eso? Lo que está diciendo el profesor Gonzalo, el agua contaminada. Y es un simple ejemplo. ¿En qué año, Guillermo, fue que se dieron los títulos mineros?
Bueno, entregaron 8.500 títulos mineros en 10 años, transcurridos hasta el año 2004 aproximadamente. Y en aquella época del 2011-2012 teníamos intervenidas 13 millones de hectáreas en Colombia por el sector minero energético. Significa esto que hoy el país está sufriendo una crisis en deforestación. Es donde uno se pregunta, bueno, doctor Gonzalo, las leyes vinculantes, vimos que ni el convenio de Copenhague, ni Kioto más 20, ni Río más 20, ni Kioto lograron vincular a estos países, inclusive ni al nuestro, en la responsabilidad que teníamos en el sector ambiental. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si la ley no exige? Bueno, efectivamente, eso es un drama. Estamos en este momento en Colombia al año utilizando 204 toneladas de mercurio al año. No, eso es una locura. ¿Para qué? Para sacar el oro. Estamos produciendo 56 toneladas de oro al año. Eso es un jurgo de plata. Pero si miro Marmato, que es el municipio aurífero de Caldas, en donde las regalías de Marmato superan las de todo el departamento, las necesidades básicas de la población de Marmato son 3 veces o un poco más altas que las de Manizales, más del 30%, cuando las de Manizales son el 11%. Entonces, ¿para qué riqueza? ¿Para qué si las comunidades no se están beneficiando de ellas? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Además, dicen los pobladores de estas áreas que ellos necesitan la comida y el agua, pero que no comen oro, Estamos con la época, como en la época de los indígenas, que ellos vivían aterrados porque los españoles querían el oro, que si era que se lo comían, pues entonces cuando empezaron los españoles a darle muerte a nuestros indígenas, sé de alguien por ahí, un español, que entonces le echaron el oro caliente en la boca a ver si se lo comía. Claro. Hay algo particular, médico. Ecuador y Bolivia incluyeron dentro de su constitución los derechos de la naturaleza, tal cual como los derechos del ser humano, tal cual. Ellos dan prioridad a esto. ¿Para qué? Tuvieron que hacerlo para lograr recuperar y controlar la explotación en el Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. La única manera, decretando los derechos de la naturaleza. Cierto. Vamos a este corte de comerciales porque ustedes estarán un poco confundidos. Ahorita mostraban ahí unas gráficas y veían una imagen, como explicaba mi hijo ahora que está con el tema de la pediatría, tantas personas, no son únicamente los niños, todos, los adultos, todo el mundo. Es que voy a Bogotá y no aguanto la contaminación y entonces los ojos, la tos, la no sé qué, tantas enfermedades. Pero yo sí quiero que después de este corte de comerciales recordemos lo que nos enseñaron a dar los profesores en primaria. Algo tan sencillo para entender el equilibrio de la vida, la fotosíntesis. Ya regresamos. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo de salud del Dr. Rojas Cerca a tu Salud. Vamos a hacer atención el próximo viernes y sábado en el municipio de Tuluá, Centro Comercial Los Cristales. Las citas se solicitan en la tienda naturista Vida Plena. Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural, generando una película protectora, dando solución a los problemas gástricos, convirtiéndose en el complemento ideal contra todas las enfermedades del aparato digestivo. Gastritis, úlceras, colitis y más tienen solución con Sacrotin. De Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento.
Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Bilberry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Es importante que nosotros entendamos el proceso de la vida. La gente habla mucho del enfisema, del EPOC, y yo hago esa relación con la parte de la salud porque ustedes estarán creyendo que aquí estamos hablando de un programa de ecología, de árboles. No, nosotros estamos hablando de la vida, porque finalmente todo lo que estamos hablando hoy es lo que tiene que ver con el buen vivir. Y entonces nos enseñaron la fotosíntesis. Vamos a repasar eso brevemente para que entendamos por qué sin árboles se acaba la vida y nos va a tocar seguir comprando el agua a un precio 3 o 4 veces más caro que la gasolina, porque se nos están acabando los ríos. Hijo. Sí, miren, es muy sencillo que entendamos que cuando se da este proceso de la fotosíntesis, lo que hacen las plantas es simplemente recibir esa materia orgánica que es el agua, la tierra, como ustedes están viendo en pantalla. Cae la lluvia a las plantas. Cuando ya la planta ha crecido, ella empieza a absorber por medio de su raíz toda el agua y a través de los estomas de las hojas hace ese proceso de recambio de energía que va a transformar la energía que tiene de la planta, todo el CO2 que absorbió del exterior, y lo va a convertir en oxígeno. Esto principalmente se da a través de la energía del sol, a través de la energía lumínica, y también se va a dar esa liberación de oxígeno en la noche. Miren, esos pequeños circulitos que ustedes ven ahí son como esos estomas de las hojas, y como ustedes ven ahí, el dióxido de carbono más el agua más la luz solar son esos alimentos para la planta, pero ella lo va a transformar en oxígeno. Es impresionante ese favor que nos están haciendo a ellos, porque nosotros le pasamos todos nuestros materiales de desecho a la naturaleza, y ella a cambio lo que hace es que nos devuelve ese componente esencial que nosotros necesitamos para vivir, que es el oxígeno, el cual poco apreciamos y poco valoramos. Y entonces creció el árbol, y cuando el árbol crece, y un árbol puede tener 4 metros de diámetro en hojas, descontamina 10 carros, alcaldes, gobernadores, senadores, ministros. Estudien eso. Si se los enseñaron en la primaria, ¿por qué se les olvidó? Hagan barrios, tumben vías, porque es que un carro tiene que moverse, sin importar cuánto están contaminando. Y resulta que eso... Y enfermando a la comunidad. Y resulta que los arbolitos lo que hacen es chuparse todo ese popó de los carros, ese gas carbónico, para que uno pueda vivir bien. En estos días atendí a un paciente de 50 años, deportista en Barranquilla, y llegó con pipa de oxígeno. ¿Qué le pasó? Me dediqué a hacer deporte por las vías de Barranquilla. Se chupó el humo de todos los carros, acabó con los pulmones, un enfisema. Entonces, es eso. Hablemos un poco del tema de los árboles y de los bosques, doctor Gonzalo. Bueno, la verdad es que, ¿cuáles son las funciones de los bosques? Los bosques, cuando hablo de un bosque no es de árboles. Hablo del bosque, el sotobosque y los arbences, que la gente desafortunadamente y malamente denomina maleza. Está en capacidad de atrapar mucho agua. Y el bosque andino
o los bosques tropicales tienen un sistema complejo y denso de raíces que se amarran profundamente al suelo. Cuando vienen las lluvias, entonces hace las veces de esponja, captura el agua lluvia y no se desliza, así estemos en fuertes pendientes. Segundo, los bosques descargan las nubes. Siempre en las mañanas, desde los valles del Cauca y el Magdalena o desde el Valle del Atrato, por ambos costados de las cordilleras que los delimitan, avanzan ascendiendo las masas de nube, conforme se van calentando, se dilatan y se llenan de espacios vacíos, los llenan de agua y llegan a lo alto de la cordillera formando nubes. Pero si hay bosques, los bosques, cuando van pasando las nubes, la parte más pesada que lleva el agua va por debajo y se condensa el vapor de agua. He visto en el Parque de los Nevados, mientras en la parte alta, donde hay unas verdaderas sabanas, los ríos son hilitos de agua, entran a un bosque de niebla que tiene 18 metros de altura y sale un río caudaloso sin haber recibido ningún afluente. Los bosques descargan las nubes. Como no tenemos bosques, entonces ya no llueve por goteras, sino por chorros y por baldados. Y eso se va a traducir en deslaves cuando las lluvias son intensas, como le pasó a Mocoa, como le pasó a Manizales o como le pasó a Salgar en el caso de Antioquia. Y entonces vi una entrevista en uno de los noticieros a nivel nacional, dándole un reconocimiento a un pediatra. Ese premio, esa entrevista, este pediatra hace un tiempo empezó en Mocoa y sembró 10 hectáreas en árboles. Y esas 10 hectáreas, un pedacito en comparación con todas las estadísticas que nos da el profesor González, le salvó la vida al resto de habitantes de Mocoa. ¿Y cómo? ¿Por qué salvó? ¿Cuál es ese efecto de ayuda que tuvo en ese caso de ese pediatra que le sembró esas 10 hectáreas en árboles para que no se desapareciera Mocoa? Pues porque los árboles amarran el suelo y sirven también de unas barreras de contención que detienen los flujos de lodo en este caso. Pero aquí lo importante es que los árboles son la vida. Lo que me ha encantado de este programa, doctor Rojas, es que no tiene un enfoque antropocéntrico. Aquí no es el hombre, sino la vida lo que está por encima de todo. Tienen los mismos derechos los animales, las plantas y los seres humanos. No somos los reyes de la naturaleza. Ese cuento de que el hombre debe luchar con la naturaleza, pues si lucha contra ella, lucha consigo mismo, porque es parte de la naturaleza. Me parece que la apuesta es biocéntrica, por la vida, por los derechos. No instrumentalicemos la naturaleza, no la volvamos un negocio. Volvámosla. Nosotros somos el territorio que habitamos y habitamos el territorio que somos. Podríamos decir que estamos en el principio de la autodestrucción. Bueno, lamentablemente le hemos entregado la naturaleza al mercado y yo creo que ese es el peor error de la especie humana. Instrumentalizar la naturaleza nos lleva a decir que el agua es un recurso, que la biodiversidad es un recurso, que renovable, que yo no sé qué. No, yo sé que el oro es un recurso y el petróleo, pero el agua y la biodiversidad son un patrimonio. Recurso es lo que se explote y explotar viene de bomba. Cuando hablo del agua y la biodiversidad como patrimonio, patrimonio es lo que se hereda. No lo volvamos recurso, sino algo para las futuras generaciones. Decía Leonardo Boff que si el ser humano conociera el paraíso, ya lo hubiera intervenido también. Doctor Gonzalo, hoy en el país tenemos muchos municipios sin agua potable. En uno de sus artículos hablamos de 521 municipios sin agua potable, o mejor, agua que se pueda consumir. En Colombia hay una cosa bien compleja. Los suelos de cultivo o los suelos en Colombia valorados por el precio y no por el tamaño tienen un coeficiente de Gini del 86%, están concentrados. Y el Gini del agua es 0,92, o sea, 92% sí que está concentrada la propiedad en el agua. Entonces, mientras no tengamos el suelo para todos y el agua para todos, no tenemos la paz. Y entonces es sencillo.
No boten las semillas de las frutas que se coman. En todas las casas hay materos, antejardines. Siembren, que alguien se lo va a adoptar más grandecito si es que no tiene dónde cultivarlo. Pero si cada uno de nosotros no se mete ese video que acabó de pasar en la cabeza, nos va a tocar ver eso que vimos ahí, la destrucción del mundo. Nosotros ya estamos de salida. Como digo yo, estamos a 2 peluqueadas. Pero viene Santiago. Vendrá la generación de Santiago. ¿Qué irán a decir de nosotros? Qué pena. ¿Sería que a nuestros papás ingenieros no les enseñaron esto? ¿O les enseñaron que tombaran para que se ganaran un pesito más sin importar qué legado le iban a dejar a los que venían? Qué tristeza lo que le espera a los que vienen detrás de nosotros. Vamos a este corte comerciales. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Berberis, complemento para los problemas renales. Nux Vomica, desintoxica el cuerpo. Echinacea, incrementa las defensas. Úrtica, para problemas de la piel y alergias. Apis melífica, potente desinflamatorio. Árnica montana, disminuye el dolor. Línea homeopática de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Este es un programa de ustedes y para ustedes. Si alguien quiere hacer parte, de dar un concepto, aportar algo, para que el resto de personas que nos están viendo en el territorio nacional y en más de 7 países donde estamos codificados con nuestros programas, y nos den ideas, cosas lindas de medio ambiente que podamos hacer, nuestra línea está abierta 018-127-222, porque el tema es preocupante. A mí me enseñaron en pediatría también cuando roté lo que está repitiendo mi hijo. Y nos llevamos en la parte universitaria 25 años. ¿Cuántos más 25 años tenemos que pasar para que entendamos que ya sabemos que si voy a una ciudad contaminada me da alergia, me da tos, me da cantidad de problemas? Hablemos un poco de eso para que lo metamos entonces ya allá en la universidad, en la práctica, en los árboles. Exacto. Es importante y clave que las personas entiendan ese caso que explicaba ahorita mi padre de esa persona que haciendo deporte, que se supone que es lo saludable para la vida, que es lo que necesitamos hacer, llegó a una enfermedad. Pues claro, porque el oxígeno que le estaba dando a su cuerpo, que vuelvo y repito, el oxígeno es el elemento fundamental para vivir. Lo que pasa es que como lo tenemos
constantemente y no lo valoramos, no nos damos cuenta lo importante que es, pero si estuviéramos 5 segundos sin oxígeno, ahí sí entenderíamos lo importante. Nuestro cuerpo no puede funcionar sin oxígeno. Por eso es tan importante la calidad del oxígeno y de nosotros depende. Una persona, si prende un carro en un garaje cerrado, se muere, porque la contaminación del carro no permite que su cuerpo viva con ese oxígeno que está respirando. Entonces lo mismo pasa con las enfermedades. Cuando vamos a Bogotá, el ejemplo que ponía mi padre, cuando vamos a un lugar que está contaminado, sentimos en nuestra respiración, empezamos a toser. Cuando hay un incendio, inmediatamente el cuerpo identifica eso, y todo lo contrario cuando vamos a un bosque, respiramos aire puro y limpio. La reflexión para todas las personas es que ustedes sí pueden hacer algo, porque ya conocieron el problema tan grande que tenemos, la realidad en la que estamos. La pregunta es qué vamos a empezar a hacer, cómo podemos empezar a ayudar. Simplemente sembrar un árbol, simplemente empezar a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, que un niño crezca con un concepto diferente del medio ambiente, porque es cierto, yo tengo un concepto pésimo de mis abuelos y de las generaciones pasadas, porque me están entregando un mundo contaminado que sé que no tiene un buen futuro, porque fuimos responsables de eso, pero estamos tratando de cambiar esto. Lo importante es tomar esa iniciativa y que los adultos le enseñen eso a los jóvenes, porque realmente nosotros copiamos ese modelo que nos enseñan, que nos enseñaron nuestros padres y nuestros... Yo me pongo a pensar, perdón hijo, cuando pues nosotros vivimos en la misma área, en ese sector de la Florida, y yo a veces me acuesto y me pongo a pensar, ¿qué irán a pensar los nietos de esta familia de esa hacienda El Tronío dentro de 20 o 30 años, de sus abuelos, de sus tíos o de sus papás, que acabaron un bosque para alquilarle eso, volverlo un potrero y alquilárselo a un caballo? Pues imagínense, tumbé los árboles, hago un potrero y se le alquiló a un caballo. Pues imagínense, pues tantas reflexiones que uno puede hacer. Cuando yo era alcalde, el Código de Construcción decía que cuando las firmas de constructores hacían una gran obra, tenían que hacer una obra de arte. Y entonces yo, pues como adornando, ¿cierto?, el proyecto urbanístico que hicieron. Y entonces yo le mandé al ente territorial, que es el encargado del daño medioambiental, y yo le dije, óigame, y además de esa obra, ¿cuántos árboles le exigen que siembren para reparar el daño ecológico? Nunca recibí respuesta. Yo he pensado que el ser humano aún cree que las reservas que tenemos son muy grandes, y siempre nos mostraron la Amazonía como una gran reserva de bosques, una gran reserva de agua. Doctor Gonzalo, ¿se tratará en este momento de pronto de la maldición de la abundancia? ¿Será que hemos creído que tenemos mucho y que lo podemos acabar? Yo creo que desafortunadamente eso ha ocurrido. Aún más, no terminó el 40% de los bosques que en Colombia, el resto está talado finalmente. Pero quiero dejarle una lección a la gente, porque la aprendí de la gente del Caquetá. Una comunidad en el Caquetá sabe que con el calentamiento global la temperatura en Colombia puede incrementarse entre 2 grados y 4, pongamos un promedio de 3, un poquito menos en la zona montañosa, un poquito más en la Orinoquía y en las costas y la Amazonía. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un modelo agroforestal, árboles, y en donde está el cultivo, redujo la temperatura por un promedio 7 grados. Se puede combatir el calentamiento global para los cultivos, porque es que sabemos que por cada grado de temperatura es como subir usted con relación al nivel del mar o bajar 170 metros. Manizales con 3 grados es como quedar 500 metros más abajo sobre el nivel del mar. Dígame cómo será la temperatura, por ejemplo, en Quibdó, que está a 34 o algo así metros sobre el nivel del mar, o en La Dorada, que está como a 270 metros sobre el nivel del mar, o aquí en la Virginia, que está a 1000 y piquito metros, si se baja a 500 metros. ¿Cómo será insoportable la temperatura en Santa Fe de Antioquia? Bosques, modelos agroforestales, para que con la sombra podamos reducir por lo menos entre 5 y 7 grados la temperatura promedio y no
tener impactos por el cambio en la aptitud de los suelos, porque cuando se calienta la tierra, entonces los suelos cafeteros se tienen que subir y tomar los páramos, y las zonas de potreros se vienen a tomar las zonas cafeteras. Agroforestería, modelos silvopastoriles y agroforestales, defender las quebradas, sembrando bosques de galería, es decir, los bosques que van en las rondas de los ríos. Si no hay bosques, entonces el agua erosiona nuestros ríos y los caudales son oscuros y espesos y van entonces los sedimentos a causar problemas en las comunidades que pescan, porque se pierde la eficiencia de la fotosíntesis, se pierde la pesca, se pierden los cultivos. Cuando hay menos pesca, menos cultivos, hay mayores problemas sociales y el gasto público, en vez de irse para educación, se va para el orden público. Yo voy a sacrificar el corte de comerciales para poder continuar este programa, que ojalá, como decía Guillermo, fueran 2 horas, hijo. A mí me gustaría aterrizar un poquito toda esta información, porque muchas personas, digamos, que viven en el centro de la ciudad se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago para sembrar un árbol en un río? Y porque es una pregunta que yo me haría, por ejemplo, pero yo les digo a esas personas o a las personas que se están preguntando, y bueno, ¿y yo qué hago? Recicle, empiece a reciclar. Por ejemplo, este tema de los pitillos a mí me ha generado mucha duda y yo los invito a que busquen en internet lo que está sucediendo con los animales del mar por culpa del plástico. Reflexionen acerca de esto, ¿cómo pueden ustedes ayudar? Si ustedes ven una persona en la calle tirando algo a la basura, ¿son capaces de ir a decirle a esa persona que la recoja? Apuesto que muchas personas no. Pequeños cambios son los que hacen grandes cambios, porque muchas personas reciben esta cantidad de información y no saben qué hacer. Pero si ustedes empiezan en su hogar, en su barrio, con su vecino, incentivándolo, explicándole a la persona lo que ustedes escucharon hoy del doctor y de mi tío y de mi papá, toda esta información, realmente se puede hacer un cambio, porque muchas veces nuestra mente nos limita a decir, no, es que yo no puedo hacer nada, porque es que se necesita mucho para hacer un gran cambio, y es empezar desde su hogar. Hemos creído a través del tiempo que el monocultivo trae un desarrollo, un progreso y un crecimiento para las ciudades. Doctor Gonzalo, definitivamente estamos acabando con especies en la medida que se aumenta ese monocultivo. Ya lo aprendimos en la zona cafetera. Con el monocultivo hubo grandes cosechas y todas esas cosas, pero envenenamos nuestros suelos y nuestras aguas. Acabamos con la biodiversidad y la respuesta de la naturaleza fue la roya, la broca y el paloteo. Si queremos nosotros un paisaje cultural cafetero de verdad, tenemos que volver a la agricultura orgánica, al sombrío, que vuelvan las aves, etcétera. Y me parece bien importante lo de la parte urbana, que he dicho hablar de techos verdes, de paredes verdes, de huertas urbanas. Doctor Rojas, usted que fue un alcalde ecológico, lo quisiera ver algún día para que impulsara lo que su hijo está proponiendo y esta propuesta en estas ciudades, para que Manizales sea realmente un referente ambiental, porque tenemos esa obligación. Es que se me vienen tantas cosas a la cabeza. Yo a veces hago un paralelo y critico. Entonces en las facultades de medicina no enseñan nutrición. Usted es un profesor universitario muy reconocido, doctor Gonzalo, y es que a los ingenieros o se hacen los del oído sordo, o es que no les enseñan que cuando yo urbanizo tengo que compensar el daño ecológico con árboles. ¿Será que se nos está olvidando de eso? ¿Se nos está olvidando esa lección tan sencilla como la de la fotosíntesis? Es que la enfermedad va de la mano con el medio ambiente y nosotros no pretendemos creer que todo se soluciona con pasticas. Un buen hábitat, una buena ambiente de vida es salud, pero es imposible tener buena salud cuando estamos acabando con todo el medio ambiente, y esto nos está llevando a un proceso de deterioro, de envejecimiento, de enfermedad, y esto no lo repara un medicamento, nos lo repara una buena comida, una buena alimentación, una buena oxigenación. Además, porque los árboles tienen otra propiedad, que está escrito en uno de los capítulos que escribía con Guillermo, en el libro del Buen Vivir, es que los árboles absorben la contaminación electromagnética. Las radiaciones, como estamos rodeados del Wi-Fi, estamos rodeados de los celulares, de todo, tienen un efecto protector también, eso que habla Gonzalo de los bosques. Es una gran protección. De hecho,
lo sentimos cuando estamos en el campo, estamos sintiendo que nuestro cuerpo está armonizando todas nuestras energías, que nosotros estamos descargando todo lo que hemos denominado las malas energías y que vivimos un ambiente completamente sano. El bosque, como lo decía el doctor Gonzalo, es fundamental y debe ser visto como un patrimonio de la humanidad, como un patrimonio histórico de nuestras cosmovisiones. Nosotros debemos respetar esa naturaleza para tener una mejor vida. Es que estamos en el principio de la autodestrucción, nos estamos acabando, doctor Gonzalo. Sí, yo creo que el hombre tiene una vocación suicida. Hoy en día las ciudades definitivamente no son más que escombros a la espera del próximo desastre. No, no podemos tener eso. Tenemos que tener unas ciudades para la vida, unas ciudades no pensadas para los carros, sino para la gente, unas ciudades con espacios verdes más que una jungla de concreto. Necesitamos también unas ciudades pensadas con el agua como un patrimonio. En Estados Unidos y en Australia el 40%, el 60% del agua que se utiliza es subterránea. En Colombia no hemos declarado el agua subterránea un bien público, un patrimonio público. Y tenemos el otro problema con la contaminación de las aguas superficiales. Estamos mal con las aguas superficiales, que son el 30%, y también con las subterráneas de Colombia, que son el 70% de nuestras aguas dulces. Y como el tema no es buscar justificaciones, yo quiero que ustedes busquen Mendoza, en Argentina. Era un desierto y es una de las ciudades más poblada en árboles. Es un desierto que se convirtió en un bosque habitado por personas. Es decir, que es la intención, es eso que decía mi hijo, comprometámonos. No lloremos más que el calentamiento global, que tanto carro, que tal, sembremos cositas, sembremos árboles. Pues si yo me voy para un conjunto residencial donde veo que acabaron con todo el bosque, pues ahí hay zonas verdes donde podemos reparar ese daño. Eso no se repara sembrando San Joaquines ni sembrando cositas ornamentales. Entre el árbol sea más grande, más puede mejorar. Están preguntando acá que cuál planta pueden sembrar ustedes en sus casas o que está en Facebook o en los apartamentos. Depende. Es que en sus materos pueden sembrar cosas cerca a la ventana. Hay unas de determinados tamaños, ayudan a absorber las radiaciones electromagnéticas. Y cualquier cosa que sembremos, algo que tengamos vivo en nuestro hábitat, en nuestro ambiente, estamos limpiando. Mire, azucenas, las margaritas, ¿cuál es la otra que está en los libros? Los cactus, la sábila, cosas sencillas que tienen un poder impresionante de protegernos. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerle al profesor que hubiera aceptado esta invitación. Yo hago este tema ante la angustia de vivir lo que acabamos de vivir en Manizales, que se nos derritió la ciudad por todos los lados, porque arañaron las montañas, porque se nos olvidó entender que había que reemplazar ladrillos por árboles. A los gobernantes, a los concejales, a los congresistas, a todo el mundo, recuperemos nuestras ciudades. Mire lo que hizo este pediatra en Mocoa, dedicó 10 de sus hectáreas y sembró gran cantidad de árboles. Yo los invito a que conozcan el Parque de la Salud de la Florida, donde nosotros nos fuimos y sembramos ya más de 700 árboles en 5 cuadras. Háganlo en sus fincas, en sus patios, en sus casas, pero es la única manera que tengamos vida. Muchas gracias a ustedes y a ustedes por estar con nosotros. No olviden este programa Remisión a las 6 de la mañana. Felicidades.